México, un país lleno de mundos. Vean qué llena de verdad está esta columna que escribió Hermann Bellinghausen en Desinformémonos el día 16 de septiembre. ¿Por qué importan los pueblos indígenas? Ningún país del hemisferio occidental tiene mayor población indígena que México, lo cual estadísticamente es un milagro, pues todos los gobiernos independientes de México, desde el primero hasta el último, pretendieron reducirlos, disminuirlos, ocultarlos, asimilarlos y en el fondo exterminarlos. Ni el presidente zapoteca Benito Juárez se salva, aunque tal vez sí por la vía paternalista corporativista el Tata Lázaro. Y párale de contar. Muchos no tuvieron la intención explícita, pero el genocidio posee muchas caras y la estadística es una de ellas. Otras, la educativa, la extractivista, la perversamente desarrollista. Aunque ya no se dan exterminios de aldeas enteras como aún ocurre en Brasil, Colombia y Perú, hace apenas 20 años el presidente Ernesto Zedillo fue responsable directo de la matanza de indígenas en Acteal, la región Chol de Chiapas, Aguas Blancas y el Charco en Guerrero. Punta del iceberg de lo que desde 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional viene llamando guerra de exterminio, con argumentos bastante sólidos. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los muertos de Iguala en 2014 no los podemos despejar de la ecuación. Fue el Estado. La cuarta parte, al menos el 25% de los polémicamente llamados indígenas, indios, naturales, nativos, americanos, aborígenes o pueblos originarios en América son mexicanos. Y nunca, en tiempos modernos, han pretendido dejar de serlo. El hecho de ser todos mexicanos les permite buscarse, identificarse y reunirse. La lógica autoritaria y asistencialista del Estado los uniforma de dependencias agrarias, indigenistas, partidarias, educativas y otras formas de control legal. Como en el resto del subcontinente es el castellano su lengua franca, lo cual siempre revistió importancia política, pero hoy la tiene más cuando se autonomizan del Estado. Y ya que hablamos de milagros, en estos tiempos presenciamos el nacimiento de una nueva literatura en lenguas hasta ahora no leídas y escuchadas solo por sus hablantes. Por su carácter único y de verdad novedoso, en menos de 3 décadas se ha convertido en el fenómeno cultural más importante del país. Esto casi nadie lo dice, y todavía son pocos los que lo saben o están preparados para admitirlo. ¡Qué fuerte! Así se tienen que decir las cosas. Unas 60 lenguas, las mayores con gran variedad dialectal: otomí, náhuatl, zapoteca, mixteca, mayense, yoreme, mixe, representan algo más que un naufragio diferido y 1000 veces anunciado. Más de 10 millones de personas las hablan, unos cuantos miles leen alguna, otros 10 millones mínimo las entienden o pertenecen a un pueblo originario, aunque todo se los niegue. Si los criterios censales y demográficos fueran menos ideologizados y colonialistas, el número de indígenas en México estaría muy por encima de los 12 o 15 millones que se les reconoce. Por cierto, tan solo en el área metropolitana residen hablantes de unas 40 lenguas que con toda justicia podemos llamar mexicanas. Pero esto y la maravillosa poesía que escriben centenares de autores indígenas no es lo más importante, por mucho que lo sea. Por primera vez desde la colonia tardía, los pueblos originarios son dueños de su propio destino. Mas en los siglos XVII y XVIII los pueblos eran libres por abandono, salvo la Iglesia Católica y dueña, merced al relativo respeto de la corona española a su mera existencia. En el siglo XXI lo son por determinación propia. Resulta difícil separar las palabras indígena y resistencia. Qué chulo se oye eso. Los olvidados de siempre. El parteaguas que los pueblos reconocen es el levantamiento zapatista en 1994. Si bien ese arroz ya se había cocido desde 1992 al fracasar la celebración del 5º centenario de los reyes europeos y los presidentes americanos ante la agitación indígena de Canadá a la Araucanía, con epicentros en México, Ecuador y Bolivia, estábamos ante un despertar histórico de grandes proporciones que en los 2 últimos países produjo cambios profundos en el Estado mismo y son efectivamente plurinacionales. En México no es tan fácil.
En una nación con 100 millones de habitantes y 10 o 15 millones más en Estados Unidos, los indígenas son minoría. La minoría más grande, algo que ahora buscan hacer valer con su propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, impulsada por el Congreso Nacional Indígena, el CNI y el EZLN, con lo que harán presencia en el proceso electoral de 2018, mediante su vocera, María de Jesús Patricio. Dentro de sus limitaciones y dificultades, el CNI es la única organización nacional de los pueblos, naciones y tribus, a veces con participación simbólica o testimonial. El CNI está vinculado con luchas y organizaciones activas de las regiones indígenas y migrantes en las ciudades. En diversos grados y modalidades, mientras usted lee estas líneas, se desarrollan experiencias de autogobierno y libre determinación en la montaña de Guerrero, las montañas y selvas mayas, soques de Chiapas, porciones de la meseta purépecha, las sierras Mixe, Zapoteca y Huichola, la costa Seri, el valle de los Yaqui, la Sierra Norte de Puebla y la comunidad ancestral de Milpa Alta, dentro de los límites de la hoy mal llamada Ciudad de México. Esto además de las luchas locales y puntuales en las Huastecas, la Sierra Rarámuri, el Estado de México, la península de Yucatán y, si nos seguimos, el Valle de San Quintín y la propia capital del país. A la cooptación histórica del Estado y la Iglesia romana se suma una guerra abierta, violenta y con incontables frentes, que no se atreve a decir su nombre. Iniciada en 1995, en 2007 inauguró su fase más brutal bajo el gobierno de Felipe Calderón, bajo el engañoso concepto de guerra al crimen organizado. Se militarizaron todas las regiones indígenas, varias ya lo estaban. Calderón obedecía los designios hemisféricos de Washington y de paso obtuvo aval para su guerra doméstica contra los pueblos en creciente resistencia y organización. Decidió abortar cualquier movilización nacional del CNI y sus aliados. Llenó de muerte sus caminos y veredas. Soltó los demonios de cada región e impidió que las representaciones indígenas se reunieran. La violencia y los asesinatos campearon. Y solo aquellos pueblos armados, los zapatistas, las policías comunitarias de la montaña, siguieron reuniéndose y evolucionando en sus regiones. El gobierno actual mantiene el cerco militar, a la vez que extrema los actos de despojo de sus tierras y recursos para malbaratarlos. Lo que busca la propuesta política, más que electoral, del Consejo Indígena de Gobierno es romper este cerco brutal. Qué facilidad de entender lo que está pasando para una persona que ni siquiera de nuestro país es. Pero qué bueno que se diga para que los mexicanos lo entiendan. ¿Por qué importan los pueblos indígenas? Los primeros mexicanos, los más mexicanos de todos. Saludos, compas.